El Teatro de la República en Querétaro ha sido el último escenario donde se han desarrollado las tensiones políticas este fin de semana durante el aniversario 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los miembros habituales del gabinete estuvieron los representantes de los tres poderes. Por el Ejecutivo estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el Legislativo, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Y por parte del Judicial, la ministra presidenta Norma Piña. Cada uno de ellos tuvo su tiempo en el micrófono y cada uno decidió enarbolar una bandera distinta. Comenzó el gobernador anfitrión, el panista Mauricio Curi, quien enfocó su discurso en el respeto a la Carta Magna, a las elecciones libres y aprovechó para hacerle una flor al presidente. En los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados. Con ello, pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente. Por su parte, la ministra Norma Piña habló durante casi 8 minutos sobre la independencia del Poder Judicial. La dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. Para hacer frente a esta enorme deuda histórica, el rol de quienes impartimos justicia resulta crucial. Así lo asumo, así lo asumimos. Santiago Krill, quien la semana pasada se vio en una controversia por dejar pasar al legislativo en escolta militar armada, pero se escandalizó cuando intentaron pasar al pleno, centró completamente su discurso en la defensa del INE. Hoy, después de 2 alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos. Aún estamos a tiempo. No tenemos por qué repetir los errores del pasado. Y el presidente habló de desenterrar el neoliberalismo de la Carta Magna y resaltar los artículos de vanguardia que fueron escritos en 1917. Pero lo que más ha trascendido de este acto fue la supuesta falta al protocolo por parte de la ministra Piña, quien presuntamente no se levantó de su asiento como los demás cuando arribó López Obrador. Un acto que, por cierto, habría pasado desapercibido si no hubiera sido porque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, tuiteó una fotografía diciendo que qué lástima que no todos respetaron el protocolo en dicho evento. Al presidente le dio muchísimo gusto que Norma Piña demostrara su independencia, a diferencia de antes, cuando los ministros parecían empleados del presidente en turno. Esto según sus propias palabras expresadas en la conferencia matutina de ayer, cuando se le cuestionó al respecto. Para algunos usuarios de redes saltó a la vista lo alejados que estaban Krill, Armenta y Piña del presidente, quien por cierto estaba al centro, con Adán Augusto a su derecha y enseguida el general Luis Crescencio Sandoval, comparado con el evento del año pasado donde estaban cerca y juntos el entonces presidente de los diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, el ex ministro de la Corte Arturo Saldívar y a la izquierda de AMLO, la expresidenta del Senado Olga Sánchez Cordero. Todos ellos, por cierto, identificados como cercanos al presidente. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué demostró esta ceremonia sobre la división de poderes. ¿Qué significa el gesto de la ministra Piña? Y sobre todo, ¿qué significa que lo hayan señalado? Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con la abogada Leslie Jiménez, quien es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. Hola Leslie, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros hoy para abordar un asunto de protocolo que la ministra presidenta Norma Piña no acató y que en realidad pasaría de noche, pero que en el fondo, como ocurren muchas cosas en la política de nuestro país, se presta a diferentes lecturas que están en la conversación de todos. Y en ese sentido me gustaría comenzar preguntándote ¿qué te pareció esta muestra de la ministra Piña? ¿Y en dónde deberíamos estar volteando en realidad en materia judicial y en política durante estos momentos? Bueno, creo que justo es un tema de protocolo. El protocolo ya es un tema que ya lleva pues muchísimos años y pues sí ha levantado bastante análisis, pero yo me centraría más en el discurso de la propia ministra presidenta, que creo que denota pues la postura que hoy por hoy tiene tanto el Consejo de la Judicatura como la Corte en pues tratar de coadyuvar y trabajar con los poderes de la Unión. Esta ceremonia pues súper protocolaria y con por la presentación de todos los gobernadores, gobernadoras y pues poderes de la Unión, pues básicamente es eso, ¿no? Es una ceremonia de conmemoración de la Constitución. A mí me saltaría más y me salta más que no se esté hablando de la presencia ya en mesa de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no representan un poder de la Unión. Las Fuerzas Armadas no representan un poder que realmente merezca estar en las mesas. Y esta administración les ha dado muchísima participación y muchísimo poder. Tal es así que pues ya los tenemos sentados en la mesa, y no solamente sentados en la mesa, sino que ya forman parte de la ceremonia per se. Entonces, creo que invitaría más la reflexión para ese lado que el hecho de que la ministra no se haya levantado de la silla, ¿no? Creo que atendería muchísimas cuestiones, incluso de, pues, ¿para qué me levanto, no? O sea, pero sí, ¿no? Yo creo que despierta más eso. Deberíamos dirigir más la reflexión como para ese camino, el papel de las Fuerzas Armadas, los mensajes entre líneas que pues está mandando ya para los futuros candidatos y candidatas a la presidencia del partido régimen actual. Y pues, insisto, ¿no? Las mismas pues discursos de tanto de la ministra presidenta como también de los demás representantes de los poderes de la Unión. Resulta interesante que en estos momentos cualquier acto o mensaje que ocurre en las máximas representaciones de los poderes de la Unión en México termina cayendo en lo político, ¿no? Pero fuera de esto, ¿cuáles serían los retos y pendientes que en este momento está cruzando la Suprema Corte de nuestro país? Sí, y de hecho también esta pregunta nos lleva a otra cuestión que pues sucedió al inicio de este año, el señalamiento del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que al parecer pues ya con el paso de los días ya ha sido un tema que pues se está dejando de lado, y creo que también pues es válido hacer las observaciones correspondientes al cambio de presidencia. Evidentemente pues con el cambio de presidencia se dieron pues cambios en lugares estratégicos, puntos de puestos estratégicos del Consejo, relevos. Entonces estamos ante ahorita pues la toma de nuevas personas que están tomando los cargos, esta aclimatación de la nueva administración. Enero se nos hizo muy largo porque lo fue, apenas recordemos que la ministra pues va cumpliendo un mes en la presidencia, entonces pues ha sido estos cambios, pero que también no dejemos de lado este aspecto de que la independencia judicial no solamente es el hablar del cambio de la presidencia, sino también hablar de lo que está sucediendo sobre uno, el caso de la ministra Yasmín Esquivel. El presidente, pues ahí al parecer, y también las personas alrededor del presidente, pues no le dieron tanta importancia, pero sí le están dando importancia al hecho de que la ministra no se haya levantado a recibirlo. O sea, suena bastante incongruente porque estamos hablando de un aspecto que no solamente denota una posible falta de ética, una posible falta de muchísimos elementos para poder ocupar un cargo como el de ser ministra, que es un posible plagio de tesis, pero estamos hablando también de cuestiones que se ha criticado desde hace un par de años atrás con las designaciones que ha hecho el presidente en la Corte, principalmente y específicamente con la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Que ha sido una ministra que ha estado muy a tono con sus decisiones políticas. Entonces, y como bien comenta, se ha politizado en ese aspecto, también en los posibles cambios que puede venir en la FGR. Hace un par de días estábamos hablando de que quizá el fiscal general ya no terminaba su gestión y se estaba hablando incluso del ministro Saldívar. Es decir, hay demasiados cambios
Y yo creo que para que se pueda garantizar la independencia judicial, más que garantizarla, es seguir señalando que existe una división de poderes, es precisamente pues con los trabajos que se han ido realizando desde hace un par de años, ¿no? Que ha sido el fortalecimiento de las y los jueces para llegar a ciertos cargos, el fortalecimiento de la apertura de convocatorias para el ingreso al Poder Judicial, también el simple hecho de tomar y retomar ciertas decisiones. La Corte tiene ahorita pendiente no solamente los casos de militarización, sino también de reformas bastante estratégicas. Entonces, eso va también no solamente alimentando la independencia judicial en estricto sentido entre los poderes de la Unión, sino que algo sumamente importante que es la confianza en la ciudadanía, ¿no? Con todo lo que ha pasado de esta imagen que se ha mandado del Poder Judicial con opulencia, que eso fue lo que sucedió al inicio de este sexenio, este mensaje de decir que el Poder Judicial era un Poder Judicial caro y demás, pues ha mermado en la confianza de las personas, el preguntarse, pues ¿para qué sirve tener un Poder Judicial? ¿Qué es la función del Poder Judicial de la Federación? Entonces, esa ha sido más bien, yo creo que también la deuda más grande que ha tenido hoy por hoy el Poder Judicial de la Federación. Tratar de acercarse con las personas, socializar sus funciones, el retomar esos puentes sobre por qué es importante tener un Poder Judicial independiente, fuerte y con funciones que realmente se reflejan en la ciudadanía. Y creo que eso hoy por hoy todavía no lo ha terminado de cumplir, a pesar de que se ha socializado y que ha llevado buen camino principalmente la Corte. Esto lo tiene que realizar todo el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, ¿no? Retomar esto y darle a entender a las personas por qué es importante que los tres poderes, pero especialmente el judicial, sea un poder independiente. Previamente al evento en el Teatro de la República, la ministra Norma Piña, o más bien su equipo, estuvo envuelto en un escándalo. Esto cuando Salvador Leiva presentó su renuncia como secretario del Instituto Federal de la Defensoría Pública. De acuerdo con una carta que el mismo Leiva hizo pública, el hecho de que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Wallace, trabaje en el equipo de la ministra presidenta viola el proceso de 6 presuntos implicados en el caso de Hugo Wallace, quienes llevan más de 15 años en prisiones de alta seguridad sin recibir ninguna sentencia aún. Más allá de comprometer los derechos humanos y el debido proceso, Leiva acusa haber sido espiado con el malware Pegasus. Esto tras recibir confirmación técnica del equipo de Citizen Lab, institución que ha seguido desde 2016 este tipo de casos. A esta renuncia se le sumó la de Netzaí Sandoval, quien también es parte de la Secretaría del Combate a la Tortura de esa institución. El caricaturista Helio Flores hizo un dibujo donde la ministra Norma Piña está sirviendo en un plato a la empresaria Wallace la renuncia de Leiva y Sandoval, ilustrando así un caso que como muchos más han vuelto a poner en entredicho la independencia del Poder Judicial de poderes económicos o fácticos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la abogada Leslie Jiménez. Leslie, vamos con un mes del nombramiento de Norma Piña como ministra presidenta, a algo que recordemos es una situación totalmente histórica. ¿Cuáles son tus perspectivas hasta ahora del poco tiempo de su llegada? ¿Crees que mantendrá un perfil absolutamente autónomo al Poder Ejecutivo? La verdad es que yo espero que sí. El hecho de que haya llegado la ministra Piña a la presidencia implica muchísimos cambios que a lo mejor no se ven de manera directa o inmediata, pero sí se reflejan incluso a una posteridad del Poder Judicial y de la Corte. Más allá de aspectos de representatividad, que creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos ver de manera próxima, otro de los aspectos que también se puede observar en los cambios que puede tener con esta presidencia es seguir con esta postura de una Corte progresista. ¿En qué aspecto? En que ya la Corte, en la presidencia de ministro Saldívar, tomó decisiones bastante importantes en varios sectores que se consideran vulnerables de la sociedad y que con estas decisiones, y muchas de ellas estuvo la ministra Piña detrás, ya sea como ministra ponente o en su caso votando a favor, pues espera que este tipo de postura progresista que tiene la Corte pues se perdure, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los casos que van a analizar y que van a llegar próximamente. Uno de ellos pues ya lo tuvimos la semana pasada, que fue el caso de la Corte Interamericana contra el Estado Mexicano, que abarca justamente el aspecto del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Y próximamente vamos a tener otro caso que se notifique también al Estado mexicano. Entonces, todos estos hechos jurídicos que se están dando en el sistema interamericano en los que se involucra el Estado mexicano, pues se van a ver analizados, discutidos en la Corte, en nuestra propia Corte, y esto pues es bastante relevante porque estamos ante un hecho histórico en la que se pronuncien ante una figura que ha levantado bastantes críticas y que ha transgredido bastantes derechos como es una prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Así que estos son como puntos importantes que se van a observar. También el aspecto en que hay casos de militarización que todavía están pendientes y que se quedaron pendientes en la presidencia anterior, que sí o sí se tienen que abordar en esta nueva presidencia, que también tiene que ver con los derechos y libertades de las personas. Es decir, estos son casos que van a permitir que el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, pues refrenden esta importancia de por qué deben abordar estos casos, porque tienen que ser este poder autónomo independiente y cuál es la relevancia en la sociedad. Y esto pues lo va a comandar la ministra Piña en las discusiones. Entonces, básicamente vamos a ver un cambio, esperemos progresivo en este tipo de instituciones y figuras jurídicas, pero también de seguir pues llevando esta corte hacia un aspecto y es un lugar progresista que al final nos tiene que beneficiar a todas las personas que habitamos este país. Leslie, en este momento vemos que se está asomando un fuerte escándalo dentro del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en el cual se está implicando la figura de la ministra presidenta. ¿Crees que esto también se convierta en una sombra durante su cargo? Sí, creo que desafortunadamente la politización de ciertos actores y de ciertos casos van a seguir sucediendo, principalmente para más que nos acercamos a una época electoral. Como platicaba anteriormente, cuando llega el presidente a ocupar el puesto, pues llega primero con esta idea de recortar, ¿no? Esta idea de la austeridad republicana, que no solamente se quedara en el Ejecutivo, sino que se reflejara en los demás poderes de la Unión. Y una de las críticas que más tuvo fue justamente de la Corte y del Consejo. En ese sentido, pues hubo un ir y venir, una relación tensa, finalmente pues se medio tranquilizó y se pudo ver una relación cercana con el ministro Saldívar y el presidente de cordialidad y pues quizá un periodo tranquilo. Eso no fue ajeno a varias críticas también de que señalaba que el ministro Saldívar pues era un actor político más sumado al presidente. Y ahora pues nuevamente tenemos esto, ¿no? Y creo que es bastante normal que suceda con estos cambios que se vienen, principalmente porque la ministra Piña, insisto, no tiene una postura pues política, jurídica, porque al final hablar de temas como la prisión preventiva, hablar de militarización, hablar de ciertos casos que pueden verse aislados y como figuras meramente jurídicas, al final también tiene un trasfondo de politización, ¿no? Hay figuras jurídicas que se politizan. Evidentemente, pues no es una postura tan cercana como la tiene la Administración Pública Federal, pero esperemos que este tipo de reacciones pues se queden ahí, ¿no? Y se queden solamente como en este tipo de críticas que no lleguen a afectar de gran manera. Digo, sí, con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, desafortunadamente, y que creo que es un caso que pondría muchísimo más en crítica, muchísimo más expuesta a la Corte, pues al parecer ya incluso los actores políticos han dejado el tema por ahí, pues que las críticas que le puedan dar a la ministra sobre este caso, pues esperemos que no trasciendan. Insisto, el caso de la ministra Yasmín Esquivel es muchísimo más grave a mi consideración y no solamente al mío, sino de varias personas, porque estamos hablando de una persona que posiblemente no tenga ni siquiera el aspecto legal de ocupar el cargo, sino estamos hablando incluso de un trasfondo de pues falta de confianza hacia la Corte, ¿no? ¿Qué personas están ocupando los cargos? Y también un aspecto muy íntimo y muy directo de ética de la propia ministra. Entonces, creo que ese caso es incluso un poco más gravoso y que realmente debería levantarnos un poco de la reflexión de que cómo podemos hacer para que esto no afecte las decisiones en las que ella vote, en las que esté involucrada como ponente, que desviar como este tema de discusiones que pues al final se utilizan para pues politizar previo a una escena electoral, ¿no? Que ya nos vamos acercando a ese año. Leslie, y sobre este caso dentro del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ¿crees que pueda tener una resolución pronta? Creo que con estos casos también invita a que se pues observe lo que está sucediendo, no solamente con la función de la Defensoría, sino con los casos que pueden ser estratégicos. Desafortunadamente hay casos en los que la pues tortura no solamente es un hecho aislado, sino que la tortura al ser estructural y se encontrarse pues en varias áreas del gobierno, pues replica también a las personas que defienden estos casos y que pueden verse vulneradas en sus derechos. Entonces, la verdad es que creo que esto podría invitar a que desde Presidencia del Consejo se analice y se advierta por las condiciones en las que se están litigando los casos y también pues voltear a mirar un poco sobre lo que está sucediendo para que estos casos pues pongan en peligro a las personas, ¿no? O sea, al final, insisto, desafortunadamente los casos de tortura no son aislados, son estructurales y esto pues afecta a todos los sentidos y no solamente se quedan en el momento de la tortura, sino que van afectando de manera por tiempo a la misma persona que vive la tortura, a las personas que están defendiendo el caso y que pues esto puede generar una serie de cuestiones de afectación pues de persecución, de otras cuestiones que han señalado en las denuncias, ¿no? Y
confío plenamente en que del lado de la ministra presidenta pues se observe y se advierta lo que está sucediendo y que pues se pueda hacer un control no solamente de este tipo de situaciones en términos mediáticos, sino que realmente se haga una investigación para efectos de garantizar la seguridad de las personas involucradas, que realmente es, creo, lo más importante y lo principal que se tiene que realizar ante este tipo de señalamientos que están dándose en torno a la seguridad e integridad de las personas. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva Querétaro! ¡Viva la República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Como si estuviéramos en 1917, los representantes de los poderes pintaron su raya haciendo gala de sus conocimientos de historia, su interpretación de los hechos y sus dotes en la oratoria. En tiempos donde todo sucede tan rápido y en fragmentos, se agradecen estos gestos que dejan poca ambigüedad sobre las posiciones políticas de nuestros representantes. No cabe duda que el tema que causa la atención es el llamado Plan B de la reforma electoral, donde los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con el respaldo de los partidos de oposición, han optado por presentar todo recurso legal posible para detener las modificaciones que ordena el cambio en las leyes. Será decisivo el Poder Judicial para saber bajo qué reglas operarán las elecciones del 2023 y del 2024. En redes sociales, las comparaciones con la lectura del State of the Union, el equivalente estadounidense a la lectura del informe presidencial, nos hicieron esperar. Pues en este tipo de eventos, los ministros de la Corte Suprema no se levantan ni aplauden ante el presidente, demostrando así que no están subordinados al poder del Ejecutivo. Eso sí, pese al tejemaneje, todavía no llegamos al extremo de 2020, cuando la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió el discurso de Donald Trump tan pronto este terminó de hablar. Una respuesta seguramente a que él no le dio la mano para saludar cuando arribó al recinto legislativo. Eso sí que fue una falta intencionada al protocolo. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios El legado de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Norma Piña, primera ministra presidenta. A Leslie, nuestra invitada de hoy, puedes seguirla en Twitter como @les_iju. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.